Me senté en ese banco porque pensé que solo necesitaba unos minutos, nada más. El día había sido largo, la ciudad estaba llena de ruido, de pasos apresurados, de voces mezcladas que no escuchas realmente hasta que te quedas quieto. Y yo me quedé quieto, demasiado quieto. Sentí primero un mareo leve, algo tan pequeño que decidí ignorarlo porque eso hacemos siempre. Ignoramos lo que no queremos enfrentar. Respiré hondo, miré mis manos, estaban un poco temblorosas, pero no lo suficiente como para alarmarme. Pensé que era cansancio, estrés, falta de comida, cualquier cosa menos peligro. Alrededor de mí la gente caminaba, algunos hablaban por teléfono, otros reían, otros simplemente pasaban, y eso me tranquilizó, porque cuando ves normalidad alrededor, tu cerebro asume que todo está bien, aunque no lo esté. Cerré los ojos unos segundos y fue entonces cuando el dolor apareció. No como un golpe, sino como una presión lenta en el pecho, profunda, incómoda, una sensación que no grita, pero tampoco se va. Abrí los ojos de nuevo, el mundo parecía igual, nadie gritaba, nadie corría, nadie miraba hacia mí, y eso me hizo pensar que quizá estaba exagerando, que si fuera algo grave, alguien lo notaría, ¿no? Siempre creemos que el peligro tiene que verse grande para ser real, que el cuerpo va a dar una señal clara, obvia, cinematográfica, pero la realidad no funciona así. La realidad es silenciosa, confusa, lenta. Intenté ponerme de pie y fue ahí cuando supe que algo estaba mal. Mis piernas no respondieron como debían. No me caí, pero tuve que volver a sentarme. El sudor frío apareció de golpe. Sentí como mi camisa se pegaba a mi espalda. Respiraba, pero no sentía que el aire llegara completo. Miré alrededor, había gente a menos de 5 metros. Una mujer pasó frente a mí, me miró un segundo, solo un segundo, y siguió caminando. Y en ese momento entendí algo aterrador. Yo era visible, pero no era urgente. Era parte del fondo, del paisaje urbano. Un hombre sentado en un banco, nada fuera de lo normal. Nadie sabía lo que estaba pasando dentro de mi cuerpo, y yo no estaba haciendo nada para que lo supieran. Mi visión empezó a cerrarse un poco por los bordes, como si alguien bajara lentamente las luces del mundo. Sentí un hormigueo en el brazo izquierdo, leve al principio, luego más claro, y aún así, aún con todas esas señales, seguí pensando que tal vez se pasaría, que tal vez solo necesitaba descansar un poco más. Porque cuando estás en medio del peligro real, tu mente busca cualquier excusa para no aceptar la verdad. Y la verdad era esta, estaba en problemas graves, y nadie iba a venir a salvarme si yo no hacía algo primero. El problema no fue el dolor, ni el mareo, ni siquiera la debilidad que ya se estaba apoderando de mi cuerpo. El verdadero problema fue lo que estaba pasando en mi cabeza, porque mientras mi cuerpo enviaba señales claras de que algo iba mal, mi mente hacía exactamente lo contrario. Buscaba normalizarlo todo, minimizarlo, justificarlo. Me decía que no era para tanto, que quizás solo era ansiedad, que había dormido mal, que había comido poco. Cualquier explicación era mejor que aceptar el peligro real, porque aceptar el peligro implica actuar, y actuar implica exponerse, llamar la atención, romper la rutina de los demás, y eso es algo que evitamos incluso cuando nuestra vida depende de ello. Respiré hondo otra vez, o al menos lo intenté, pero el aire seguía sintiéndose incompleto, como si mis pulmones no pudieran llenarse del todo. Sentí un dolor sordo que se extendía desde el pecho hacia el brazo. No era insoportable, pero era constante, insistente, como una advertencia que no se apaga. Miré a mi alrededor buscando algo que me tranquilizara, un rostro amable, una señal de que alguien estaba prestando atención, pero lo único que vi fue movimiento, pasos, distracción, teléfonos, auriculares, cada persona envuelta en su propio mundo, y entonces cometí el error más común en situaciones críticas. Esperé. Esperé a que mejorara. Esperé a que pasara solo. Esperé a sentirme lo suficientemente mal como para justificar pedir ayuda, porque en nuestra mente existe ese umbral invisible que creemos que debemos cruzar antes de actuar, como si pedir ayuda fuera algo que se gana solo cuando el dolor alcanza cierto nivel. Y mientras esperaba, mi cuerpo seguía perdiendo fuerza. Intenté levantarme otra vez, apoyándome con ambas manos en el banco. Mis piernas temblaron, no de cansancio, sino de falta de respuesta. Me senté de nuevo rápidamente. Sentí como el corazón se aceleraba aún más, no fuerte, sino rápido,
irregular, caótico, y ahí apareció el miedo real. No el miedo que grita, sino el que se instala silencioso en el estómago, ese que te dice que algo no está bien aunque no sepas exactamente qué. Pensé en llamar a emergencias. El teléfono seguía en mi bolsillo. Lo sentía, pesado, presente, pero mi mente seguía buscando excusas. ¿Y si llaman a una ambulancia y no es nada? ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si hago el ridículo? Pensamientos pequeños, absurdos, pero increíblemente poderosos, porque el miedo al juicio social a veces pesa más que el miedo a morir. Pasaron más minutos. El tiempo ya no tenía sentido. Cada segundo se estiraba. Cada respiración requería esfuerzo consciente. Empecé a sudar aún más, pero sentía frío al mismo tiempo. Una contradicción incómoda que me hizo darme cuenta de que mi cuerpo estaba perdiendo el control de sí mismo. Traté de concentrarme, de pensar con claridad, pero mis pensamientos venían desordenados, fragmentados. Recordé haber leído alguna vez que cuando el cuerpo no recibe suficiente oxígeno o cuando el corazón no funciona bien, el cerebro empieza a fallar primero, y esa idea me asustó, porque si mi mente fallaba, yo no iba a poder ayudarme. Miré a una pareja que estaba parada cerca. Discutían sobre algo trivial. Sus voces me llegaban distorsionadas, como si vinieran de muy lejos. Pensé en decir algo, en levantar la mano, en llamar su atención, pero mi orgullo volvió a aparecer. Ese orgullo estúpido que nos dice que podemos manejarlo solos, que pedir ayuda es una debilidad, que no queremos ser una carga. Y mientras yo luchaba con mis pensamientos, el hormigueo en el brazo se volvió más claro, más intenso. Sentí debilidad en la mano, me costaba mover los dedos, y aún así, aún con todo eso, seguía sin hacer nada, porque el error no es no saber qué hacer, el error es creer que tienes tiempo para decidir, que puedes esperar a que las cosas se aclaren, cuando en realidad cada segundo de duda es un segundo que juega en tu contra. Mi respiración se volvió superficial, rápida. Sentía el corazón golpeando dentro del pecho como si estuviera intentando escapar, y fue ahí cuando algo cambió. No afuera, no alrededor, sino dentro de mí. Una sensación extraña, como si mi cuerpo estuviera apagándose poco a poco, no de golpe, sino lentamente, como una luz que pierde intensidad. Pensé, si me desmayo aquí, nadie va a saber qué pasó. Pensé, si pierdo el conocimiento, nadie va a entender la urgencia. Y ese pensamiento fue más aterrador que el dolor mismo, porque comprendí algo brutal. El peligro real no siempre es violento, no siempre es visible. A veces es silencioso, paciente, y se aprovecha de nuestra tendencia a esperar, a dudar, a no querer molestar. Y en ese momento, con el corazón fuera de ritmo y la cabeza nublada, entendí que si no hacía algo ya, si no rompía ese silencio, si no pedía ayuda, nadie iba a hacerlo por mí. No hubo una señal clara, no hubo una alarma, no hubo ese instante dramático que uno espera cuando algo verdaderamente grave está a punto de ocurrir. Lo que hubo fue una comprensión lenta pero contundente de que mi cuerpo ya no estaba bajo mi control, que algo interno estaba fallando y que si seguía esperando, la decisión ya no sería mía. Porque cuando pierdes el control, cuando te desmayas, cuando tu conciencia se apaga, todo queda en manos del azar y de personas que no saben qué te pasa. Sentí un Mairo más fuerte que los anteriores. Esta vez el mundo no solo se movió, pareció inclinarse, como si el suelo estuviera perdiendo estabilidad. Apoyé una mano en el banco, pero mi brazo no respondió como esperaba. Estaba débil, torpe, lento, y ahí entendí que esto no iba a mejorar solo, que no era ansiedad, que no era cansancio, que no era algo que se pudiera ignorar. Levanté la mirada otra vez. La gente seguía pasando. Nadie me miraba directamente. Nadie notaba que algo iba mal. Y eso me enseñó una verdad incómoda pero real. En lugares públicos, el peligro silencioso es invisible, porque la mayoría de las personas no está entrenada para detectar señales sutiles. Solo reaccionamos cuando algo es evidente, cuando alguien cae, grita o sangra. Pero antes de eso, está solo. Respiré hondo, o al menos lo intenté, y sentí una presión aún más fuerte en el pecho, como si algo apretara desde adentro. Mi corazón seguía desordenado, irregular, y el miedo dejó de ser abstracto, se volvió físico, palpable. Estaba ahí,
en mi garganta, en mis manos frías, en el sudor que me recorría la espalda. Saqué el teléfono del bolsillo. Mis dedos temblaban. Intenté desbloquear la pantalla, fallé 2 veces. Algo tan simple como poner un código se volvió difícil, y ese pequeño detalle me hizo entrar en pánico real, porque si no podía hacer algo tan básico, ¿cuánto tiempo más iba a poder mantenerme consciente? Miré el icono de emergencias. Dudé otra vez. Esa duda automática que aparece incluso cuando sabes que no deberías dudar, pero esta vez fue distinta. No duró mucho, porque sentí una especie de vacío interno, una desconexión breve, como si mi mente se hubiera ido por un segundo, y cuando volvió, supe que ese segundo había sido una advertencia final. Levanté la cabeza, busqué a alguien, no a todos, no al mundo entero, solo a una persona, porque gritarle a la multitud no funciona, el cerebro colectivo no responde, pero una persona sí. Enfoqué a un hombre que estaba de pie no muy lejos, parecía tranquilo, no tenía auriculares. Lo miré directamente y con la voz más firme que pude reunir, dije algo simple, algo claro, algo que no dejaba espacio a la duda. Dije, necesito ayuda, me siento muy mal. No fue un discurso, no fue una explicación, fue una frase corta, directa, porque en emergencias menos es más, y esa frase cambió todo. El hombre reaccionó de inmediato, su expresión cambió, se acercó, me hizo preguntas rápidas, si podía respirar, si me dolía el pecho, si estaba mareado. Asentí como pude. Otras personas empezaron a mirar, el círculo se cerró. Alguien dijo que llamaría a una ambulancia y por primera vez desde que todo había empezado, dejé de estar solo. Me sentaron con más cuidado. Alguien me dio agua, pero no me dejó beber mucho. Alguien más habló con emergencias describiendo mis síntomas. Yo escuchaba las voces como a través de un filtro, pero me aferré a ellas, porque esas voces significaban acción, significaban que el tiempo ya no estaba corriendo solo en mi contra. Sentí alivio, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no dependía solo de mí, porque había roto esa barrera invisible que nos impida pedir ayuda a tiempo. Me recostaron un poco. Alguien me dijo que tratara de respirar lento, profundo. Sentí el frío del suelo en la espalda, el aire en la cara, y aunque el miedo seguía ahí, algo había cambiado. Ya no estaba luchando en silencio, ya no estaba esperando a que empeorara para justificar mi miedo. Había tomado la decisión correcta en el último momento posible. Mientras esperaba a la ambulancia, con la sirena acercándose poco a poco, pensé en lo cerca que estuve de no hacerlo, en lo fácil que habría sido seguir sentado, seguir esperando, seguir convenciéndome de que no era grave, y entendí que el momento más peligroso de una emergencia no es cuando el cuerpo falla, es cuando la mente decide no actuar, cuando el orgullo, la vergüenza o la duda ganan, porque el cuerpo avisa, siempre avisa, pero solo sobrevive quien escucha a tiempo. El sonido de la sirena no llegó de golpe. Fue acercándose poco a poco, como si el mundo estuviera regresando lentamente a mí. Alguien me hablaba, me decía que no cerrara los ojos, que siguiera respirando. Yo asentía, aunque cada movimiento me costaba más de lo que debería. Cuando los paramédicos llegaron, todo se volvió rápido, profesional, preciso. Me hicieron preguntas claras, cortas. Me colocaron sensores, una mascarilla de oxígeno, y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que estaba en manos de personas que sabían exactamente qué hacer. Mientras me subían a la camilla, vi a la gente que minutos antes había pasado a mi lado sin verme. Ahora estaban ahí, observando en silencio, no con culpa, sino con sorpresa, como si recién en ese momento entendieran que algo grave había estado ocurriendo frente a ellos todo el tiempo. Dentro de la ambulancia, con el sonido constante del monitor y el movimiento del vehículo, me explicaron que había sufrido un episodio serio, que no era algo que se pudiera ignorar, que de haber esperado más, las consecuencias habrían sido muy distintas. Escuché esas palabras con una mezcla de alivio y miedo, porque alivio significa que sobreviviste, pero miedo significa que estuviste más cerca de lo que creías. En el hospital, todo fue luz blanca. Pasillos largos, voces tranquilas, pruebas, más preguntas. Me dijeron que había llegado a tiempo. Esa frase, llegaste a tiempo, se quedó grabada en mi mente, porque no siempre se tiene esa suerte, no siempre se toma esa decisión a tiempo. Pasé horas ahí, pensando, repasando cada momento desde que me senté en ese banco, cada señal que ignoré, cada pensamiento que me dijo que exageraba, que no valía la pena molestar a nadie. Y entendí algo que nadie te dice claramente.
Pedir ayuda no es un signo de debilidad, es una habilidad de supervivencia. La mayoría de las personas no muere porque nadie las quiera ayudar, muere porque espera demasiado para pedirlo, porque confía en que alguien más va a notar el problema, porque piensa que hacerlo visible es incómodo, vergonzoso o exagerado, y el mundo no funciona así. El mundo no detecta el peligro silencioso. El mundo reacciona al ruido, a la urgencia, a la claridad, y si tú no haces tu emergencia visible, el mundo asume que estás bien. Esa es la trampa. Semanas después, ya en casa, volví a pasar por ese mismo lugar, el mismo banco, la misma gente caminando, todo igual, pero yo no era el mismo, porque ahora sabía que sobreviví no por suerte, sino por una decisión consciente, por haber roto el silencio, por haber hablado cuando aún podía. Y si estás escuchando esta historia ahora, quiero que recuerdes algo muy simple. Si alguna vez tu cuerpo te dice que algo no está bien, no esperes a colapsar para justificar tu miedo. No esperes a que sea evidente para los demás. El momento correcto para pedir ayuda es cuando aún puedes hacerlo con tu propia voz. Porque en la supervivencia real, la diferencia entre vivir y no hacerlo no siempre es la fuerza, la inteligencia o la suerte. Muchas veces es una sola frase dicha a tiempo y la decisión de no quedarte en silencio.